Bienvenidos mis amados hermanos a su programa Consejos de la Palabra de parte de la Iglesia de Cristo, Pan de Vida, Ministerio Sebenecer. Pues les saludamos una vez más. Aquí le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir de su palabra por este medio. Nos gozamos y esperamos que estén que Dios los haya bendecido en este día y que a nuestros hermanos también les mandamos un saludo, a nuestros hermanos de la Iglesia Pan de Vida, que esperando que estén bien, confiamos en que están bien. Y bueno, en esta noche, como introducción, quiero compartirles que aquí en Minnesota el gobernador pues ya dio una extensión más para la cuarentena y que tenemos que estar en casa, y le damos muchas gracias a Dios también porque Él hasta ahorita ha provisto para nosotros y sé que seguirá su provisión, va a continuar y que no va a parar mientras nosotros lo necesitemos, porque precisamente hoy es mi intención compartirles de esta palabra, porque es algo que Dios ha puesto en mi corazón y creo que va a ser de bendición para sus vidas. Primero que nada quiero pedirles que nos pongamos en las manos de Dios y que donde quiera que tú estés y escuches este mensaje, esta palabra, acompáñame con esta oración para ponernos en las manos de Dios. Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos y te pido, Señor, que tú, Señor, añadas esa bendición y esa unción a tu palabra para que sea de bienestar a las vidas de mis hermanos, pero también, Señor, te pido que tú bendigas esta palabra. Señor, que tú me des la revelación, que tú me des la unción, que tú me des la gracia para que esta palabra sea llegando a los corazones de cada uno de mis hermanos y aún de las personas que no te conocen, que sea también llegando a sus corazones, tocando sus vidas por medio de tu precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, en esta oportunidad quiero compartirles acerca de un tema que le he puesto como título: Dios es un Dios accesible. ¿Y por qué le he puesto este título? Bueno, porque yo creo que los que conocemos a Dios sabemos que Dios es un Dios, nuestro Dios es el único Dios, es un Dios único, verdadero, y es un Dios que nosotros podemos acercarnos a Él. Es a lo que me refiero cuando yo digo que Dios es un Dios accesible. A lo que me refiero es que nosotros podemos tener comunión con Él, que podemos compartir inclusive nuestras experiencias, nuestros malos momentos, nuestros buenos momentos. Nosotros podemos compartirle a Dios también nuestros anhelos, nuestros deseos, teniendo en cuenta siempre que Él es un Dios que todo lo puede. Él es un Dios que puede y que llama a las cosas, dice su palabra, que llama a las cosas que no son como si lo fueran, y aún puede hacer más de lo que nosotros podamos pedir de lo que nosotros podamos pensar. Y yo quiero dejarte en tu corazón en esta oportunidad de que nosotros entendamos, o que tú se te quede en tu corazón, que tenemos un Dios, que nosotros hemos conocido un Dios que podemos platicar con Él, podemos tener una conversación con Él, podemos nosotros también tener respuestas de Él, que Él nos hable, que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él también nos cuente los planes y propósitos que Él tiene para con nuestras vidas. Entonces, yo no he leído acerca de otros dioses, pero en realidad no he
yo he sabido de un Dios con el cual tú puedas conversar, con el cual tú puedas platicarles tus experiencias y con el cual Él también te pueda decir cuáles son los planes que Él tiene para tu vida. Y en esta oportunidad quiero leerles un verso que tengo aquí, que es Hebreos capítulo 4 verso 16, que dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que lo necesitemos. Mira qué bonita es esta palabra, porque aquí lo que nos está diciendo es que nosotros podemos acercarnos en el momento que quieramos, en el momento que nosotros lo necesitemos, en el momento que nosotros deseemos o tengamos esa voluntad. Podemos acercarnos a Dios de muchas maneras, que ahorita vamos a ver también cuáles son las maneras que nos podemos acercar a Dios. Fíjate, quiero contarles mi experiencia, que yo verdaderamente cuando no conocía a Dios, yo me preguntaba, ¿para qué yo vine a esta vida? ¿Para qué yo nací? Inclusive, ¿qué es lo que yo iba a hacer en mi vida? Yo me levantaba cada mañana y hacía mis actividades que tenía que hacer en cada mañana, pero siempre en las tardes era curioso, porque en las tardes era cuando yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Para qué yo nací? Inclusive yo, no conociendo a Dios, yo le hacía preguntas, pero nunca esperé que Él me respondiera. En verdad, nunca esperé que Él me dijera el propósito por el cual Él me creó y Él me trajo a esta vida, ¿no? Entonces yo le hacía preguntas a Dios. Yo le decía, si tú eres Dios y tú me creaste, yo no te pedí venir a esta vida, yo no te pedí que tú me crearas, yo inclusive no quería yo estar aquí en este mundo. Yo no le veía sentido a mi vida, yo no le veía una razón de ser, ¿no? Yo no le veía algo por qué luchar, por qué salir adelante. No tenía ambiciones, no tenía deseos, no tenía sueños. Y bueno, cuando yo conocí a Dios, cuando yo lo acepté en mi corazón como mi Señor, mi Dios, mi suficiente Salvador, las cosas cambiaron. El concepto que yo tenía de Dios cambió. ¿Por qué? Porque ahora yo pude entender que Dios sí me escuchaba, que Dios sí estaba al tanto de mí, que Dios sí tenía un propósito, o tiene un propósito para mi vida, que Él sí tiene un camino en el cual Él quiere que yo camine. Entonces, cuando yo conocí a Dios, fue una manera bien sorprendente. ¿Por qué? Porque ahí yo me di cuenta y dije, verdaderamente Dios es un Dios que me puede escuchar. Sea quien sea, sea la persona que sea. Tal vez a veces tú te sientes como que eres muy pecador, o que no eres digno de acercarte a Dios, o que no eres merecedor de que Dios te hable, o tal vez pues no sé, tal vez nuestros antepasados, inclusive las personas nos han formado en nuestra mente un concepto erróneo de Dios, un concepto en el cual nosotros entendemos que Dios es un Dios que está allá arriba, yo estoy aquí y yo con mis problemas, y Dios, si me porto bien, me va a bendecir. Si no me porto bien, Dios me va a castigar. O no podemos entender realmente cuál es ese amor de Dios. Y este verso que acabamos de leer nos dice claramente, que en esta versión que se llama Nueva Biblia Viviente o Nueva Biblia Viva, nos dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono del Dios de amor. Y también nos dice, para encontrar allí misericordia y gracia en el momento en que lo necesitemos. Entonces,
es algo que yo, como les platicaba, no entendía, pero cuando yo le entregué mi vida a Dios, fue algo diferente, porque yo pude entender en ese momento que Dios sí me entiende, que Dios sí está al tanto de mí, y que Dios me ama. Tal vez tú pienses en tu corazón, pienses en tu mente, ¿cómo Dios me puede amar a mí si tan mal que me he portado? ¿Cómo Dios me puede amar a mí si yo me he alejado de Él? ¿Cómo Dios me puede amar a mí si Él es un Dios perfecto, Él es un Dios santo, que sí lo es, que Él es un Dios todopoderoso, y yo quién soy? Yo no soy nadie para Dios. Tal vez tú tengas ese pensamiento, y yo quisiera que por medio de esta prédica o de este mensaje, tú tuvieras un concepto diferente de Dios, que tú tuvieras un concepto de Dios, el verdadero concepto que se tiene que tener de Dios, o el verdadero entendimiento que se tiene que tener de quién es Dios, de quién es Él para nosotros, qué Él hizo al dar la vida de su Hijo para con nosotros, para nuestra salvación. Yo quisiera que con este mensaje Dios te hablara y Dios te revelara quién es Él y qué quiere para tu vida. Entonces, una vez más lo repito, tenemos un Dios accesible, tenemos un Dios en el cual nosotros podemos llegar en el momento que nosotros quieramos, en el momento que nosotros lo necesitemos. Como te digo, nosotros tenemos un Dios personal, un Dios que dice su palabra, que cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente llega su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Lo tenemos como un sello de garantía. ¿De qué garantía? De que somos ahora de Dios, ahora que lo hemos aceptado, de que somos de Dios. Y mira, uno camina con más confianza. ¿Por qué? Porque entendemos ahora, los que lo conocemos, que tenemos un Dios personal, que tenemos un Dios que podemos platicarle. Inclusive tenemos un Dios en el que podemos compartir momentos de gozo, de alegría, o a veces hasta platicarle nuestras cosas pues locas, lo diría yo así, ¿verdad? Que nosotros a veces pensamos, ¿no? Nuestro sueño, nuestros deseos, y a veces hasta nuestros sueños, que a veces nosotros pensamos y decimos, oh, creo que eso es muy difícil de alcanzar, o creo que eso es muy, muy difícil de obtener. Pero Dios no piensa así. Cuando nosotros conocemos a Dios, empezamos a tratar a Dios, empezamos a tener una comunión con Él, nosotros entendemos que eso es algo que Dios quiere con nosotros. Él quiere realmente que nosotros lo conozcamos a Él, que conozcamos que nosotros nos podemos aproximar a Él, y que nosotros podemos llegar a Él en cualquier momento. En cualquier momento Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere ser, claro, tú lo vas a conocer como tu amigo, como tu Señor, lo vas a conocer como tu Salvador, lo vas a conocer como tu compañero, lo vas a conocer como tu Padre, algo que antes no era posible. Antes no teníamos esa posibilidad, o no tenían esa posibilidad en el Antiguo Testamento. Antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, la gente no tenía ese privilegio, vamos a decirlo así, o ese favor de Dios. Y quiero compartirte la razón por la cual esa gente no podía acercarse a Dios así como tú y yo podemos en este momento hacerlo. Y quiero leer esta parte de la Escritura, que es en el libro de Levíticos, capítulo 16, verso 2, y que dice así, la Nueva Biblia Viviente dice así: le dijo el Señor a Moisés, adviértele a tu hermano Aarón que no puede entrar en cualquier momento al lugar santo, o sea, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el tabernáculo de Dios, o el templo que Dios le había mandado que construyera el pueblo de Israel. Se componía de los atrios, o sea, el lugar de afuera, el patio, y se componía también del lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes y algunas
algunas personas, pero donde nadie podía entrar era donde estaba la presencia de Dios, era donde estaba, donde Dios se manifestaba, donde Dios le hablaba a su pueblo, pero le hablaba a través de un sacerdote, del sumo sacerdote, que solamente podía entrar una vez al año para ofrecer los sacrificios del pueblo a Dios. Entonces, estaba los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y nadie podía entrar ahí. Pero, ¿por qué nadie podía entrar ahí? Porque aquí el Señor le dice a Moisés que que le advierta a su hermano Aarón, que era el sumo sacerdote, que no podía entrar en cualquier momento. Fíjate qué diferencia al otro verso que te leí del Nuevo Testamento, que es el de Hebreos 4:16, que acerquémonos pues confiadamente, que dice así, que acerquémonos pues confiadamente al trono del Dios de amor. Ahorita lo podemos hacer, antes no se podía hacer. Antes le dice aquí Dios a Moisés que le diga a Aarón que no en cualquier momento puede entrar al lugar santo, a la presencia de Dios, al trono de Dios. Dice que está detrás de la cortina. De la cortina. El lugar santo estaba dividido con una cortina del lugar santísimo. El lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios estaba cubierto por una cortina, que esa era la que impedía que cualquier persona se metiera a la presencia de Dios, vamos a decirlo así, o a hablar con Dios. Y mira qué le sigue diciendo Dios a Moisés. Dice, atrás de esta cortina, donde se encuentra el cofre del pacto cubierto con el propiciatorio. Fíjate el castigo que tenía la persona que entrara en cualquier momento, o inclusive el sumo sacerdote que tenía permiso una vez al año para entrar. Si él quería, él no podía entrar en cualquier momento que él quisiera. Porque aquí dice que le dijo Dios a Moisés, el castigo por hacerlo o por que cualquier persona entrara en el momento que Dios no le permitía, ese castigo era la muerte, dice aquí en Levíticos 16:2. Dice el Señor, porque yo mismo estoy presente en la nube que está sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué nos damos cuenta de esto? Espero ser más claro en este aspecto, porque esto es importante. Entonces, quedamos que lo que dividía esa, vamos a decirlo así, o lo que nos impedía entrar a la presencia de Dios, que no podía, en ese tiempo no tenían un Dios personal, no tenían un Dios que te podías acercar en cualquier momento a Él. Lo que dividía eso era una cortina. Entonces, esa cortina yo lo llamo así, o yo lo pongo de esta manera. Esa cortina era figura de, bueno, primero te quiero leer lo que significa esa cortina. Dice que es la palabra, en hebreo, la palabra perek, que significa romper, o significa fracturar, significa dureza, significa rigor, significa violencia. ¿Ah? Pero también es la palabra poreket, que significa también ese velo o esa cortina. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que esta palabra, o esta palabra cortina, para mí es figura de que lo que nos divide, o lo que nos impide, perdón, lo que nos impide o lo que nos separa de entrar a la presencia de Dios, es a veces ese orgullo, a veces ese temor que pensamos que Dios nos va a hablar fuerte, nos va a castigar o no nos va a recibir, o qué va a pensar de nosotros. Eso es lo que nos separa muchas veces de la presencia de Dios, o que nosotros podamos tener un Dios
personal, o que nosotros podamos tener una relación con un Dios personal. Otra cosa que nos separa, o también lo que yo veo como figura de la cortina, es el mal concepto que tengamos de Dios. Entonces, eso es lo que significaba la cortina en ese tiempo para nosotros, y ahorita también nosotros podemos ponerle una cortina a Dios. Yo recuerdo que cuando a mí me iban a hablar antes acerca de la palabra de Dios, que me predicaban de la palabra de Dios, yo decía, esas personas, yo no las atendía, la verdad. Yo me quería esconder de esas personas, porque yo decía, esas personas son gente que no tiene nada que hacer, gente aburrida, gente que no quería yo platicar con ellas, la verdad, porque yo no conocía y no quería conocer de Dios, sinceramente. ¿Por qué? Porque no, se me hacía algo como algo aburrido, algo como una religión que yo decía, bueno, ellos sí, se me hacía no sé, como ir a la escuela, y porque realmente yo no entendía qué era lo que Dios realmente es, ¿no? Entonces yo eso no lo entendía, y tal vez sea tu caso, ¿no? Que tú no entiendas quién es Dios, o que tú no conozcas a Dios. Entonces, pero ahora es algo muy diferente. Ahora es algo muy diferente. Ahora ya no está esa cortina. Ahora ya no está ese orgullo con el que yo antes me impedía conocer a Dios. Ahora ya no está ese miedo porque sé quién es Dios. Ahora ya no está tampoco ese concepto erróneo que yo tenía de Dios, sino que ahora yo sé quién es Dios. Yo sé qué quiere Dios para mi vida, porque tengo acceso libre ahorita para entrar a platicar con el Señor. Y por supuesto yo le he platicado mis planes, le he platicado también los momentos en los que yo paso difíciles, como ahorita este tiempo que estamos pasando. Pero antes quiero decirte lo que la palabra de Dios dice, que ¿quién hizo posible que tuviéramos ese acceso a Dios por medio de su sacrificio? Y la persona que hizo posible ese acceso, que nosotros tuviéramos ese acceso a Dios, fue nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio. Él entregó su vida por nosotros y rompió esa cortina. Cuando Él murió, dice la palabra de Dios, la cual vamos a leer ahorita, esos pasajes, que cuando Él murió, entregó su vida a Dios, que cuando Él estaba siendo crucificado y muere Él, entonces ese velo, esa cortina se rompe. Entonces la presencia de Dios, que estaba encerrada en ese lugar santísimo, sale. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios, para que Él nos atienda, ese Dios de amor, para que Él nos escuche, para que Él nos hable, y para que podamos tener esa comunión con Dios. Entonces, dice la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 23, verso 44 y verso 45, dice, desde el mediodía, hablando acerca de cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó a oscuras, pues el sol se ocultó, y la cortina del templo se partió en dos. Entonces Jesús gritó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir esto, murió. Entonces, ¿quién es el que nos dio el acceso a Dios? ¿Quién es el que nos dio ahora la entrada libre, que nosotros podemos llamarle Padre? Inclusive, mira, quiero decirte algunas de las cosas que Cristo hizo con su muerte, o que Cristo provocó con su muerte. Mira, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ni siquiera se atrevía a mencionar el nombre de Dios. Ellos le pusieron el Señor, le llamaban el Señor, le llamaban el Altísimo, le llamaban el Soberano, le llamaban el Omnipotente,
le llamaban de otros nombres que también le pertenecen a Dios o que Dios también tiene esos oficios, pero pero ellos no se atrevían a llamarle Dios. Pensaban que esa palabra era muy santa, que ellos no la podían nombrar. El que nombraba esa palabra se sentía impuro y era algo sagrado para ellos. No se atrevían. En Éxodo, dice que en el libro de Éxodo dice que cuando Moisés subió a, a tener un encuentro con Dios al monte, dice que cuando bajó el rostro de Moisés y se iluminó de una manera que no lo podían ver a la cara, esa iluminación o esa luz con la que Moisés bajaba de la montaña después de haber hablado con Dios, no le podían ver el rostro. El pueblo de Israel no le podía ver el rostro a Moisés porque esa luz los deslumbraba. Moisés se tuvo que poner un velo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque ¿qué concepto tenían de Dios? Sí, ¿qué concepto o qué tan santo y tan sagrado era para el pueblo de Israel en ese tiempo acercarse a Dios? Ellos no podían tener el acceso que tú y yo podemos tener en este tiempo. ¿Y sabes por qué te platico esto? Porque ahorita que estamos nosotros en nuestros hogares, encerrados mucho tiempo, nosotros podemos tener ese acceso a Dios. Lo cual, mira, ahorita no tenemos ese problema de que nosotros tenemos que esperarnos hasta que vayamos a reunirnos a la iglesia para poder tener un encuentro con Dios. No tenemos ese problema y le damos gloria a Dios porque por este medio podemos comunicarte que nosotros tenemos ese acceso libre a Dios. Y no tenemos que esperar a reunirnos en una congregación todos juntos, ahorita que no lo podemos hacer. Estaba leyendo un meme que le mandaron ahí a mi esposa, donde dice, Satanás le dijo a Dios, mira, ahorita con esta cuarentena, yo logré que las iglesias no se reúnan. Y Dios le contesta, dice, no lo creo, porque ahora hay una iglesia en cada casa. Entonces eso es verdad. Y aquí, cuando tú te reúnes con tu familia, cuando tú inclusive estás escuchando estos mensajes, que tenemos vuelta muchos mensajes para escuchar, gracias a Dios tienes de dónde escoger, tienes acceso a que Dios te hable. A que Dios te hable, a que Dios te sane, a que Dios te libere, a que Dios te hable, te ayude. Tienes acceso a todo eso. ¿Por qué? Porque gracias a que se inventó esta tecnología, nosotros podemos tener acceso a Dios. Eso es algo maravilloso que el pueblo de Israel anteriormente no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque ellos tenían que esperar a ver que su líder o el sumo sacerdote o Moisés o Josué, qué Dios le decía a ellos para que ellos se lo comunicaran al pueblo. Ahora tú y yo, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ese velo se rasgó. Entonces ahora tú y yo tenemos un acceso libre, una entrada libre. Y mira, yo al decirte esto siento esa libertad. Esa libertad de decir, Señor, muchas gracias, porque de verdad tenemos esa entrada a hablarte, esa entrada a que tú nos escuches, esa entrada también a que tú nos hables, que tú nos digas lo que tú quieres para nosotros. Entonces, podemos estar confiados de que tenemos acceso a Dios, ¿no? Y ahora que nosotros estamos confiados, creo que se nos ha quitado ese velo que antes
nosotros teníamos, esa cortina que nosotros teníamos que no podíamos ver a Dios y que no podíamos accesar a Dios. Creo que eso es algo de mucha alegría para mí y para mi vida. Porque te digo, antes no podía ser así, inclusive antes de no conocer a Dios, o el que no conoce a Dios, tiene todavía ese velo, tiene todavía esa cortina que le está impidiendo el acceso a Dios. Y mira, este tiempo es un tiempo donde de verdad necesitamos mucho a Dios. Este es un tiempo donde nosotros tenemos que volvernos a Dios. Si tú estás separado de Dios, si tú has conocido ese Dios accesible, ese Dios de amor, en el que puedes tú confiar, en el que puedes tú acercarte en cualquier momento para tener una comunión con Él, si tú ahorita en este momento estás separado de ese Dios, yo te quiero animar a que regreses. Yo te quiero animar a que tú vuelvas a esa comunión con Dios. Mira, en este tiempo son tiempos difíciles. En este tiempo estamos recibiendo mucha información. Estamos recibiendo también mucha consejos de parte de nuestra cobertura, de parte de los apóstoles que nos cubren a nosotros, a la iglesia. Y en verdad, o sea, es información en la que si uno no conoce de Dios, esa información te haría llevar a la desesperación, o esa información te llevaría a que tú te desanimes, inclusive hasta para meterte en una depresión o para meterte en una, pues sí, en una tristeza, en una impotencia donde tú digas, híjole, es que creo que ya no hay salida después de esto. Y no te lo digo que esta información sea una información mala, no. Nuestros apóstoles nos la dan porque saben que nosotros confiamos en Dios, porque saben que nosotros podemos esa información usarla para saber qué tiempo estamos viviendo en este momento. Y fíjate, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo que cuando estas cosas pasaran en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría. Y fíjate que aún hasta los escogidos, dice, el amor de muchos se iba a enfriar. Y yo no quiero que eso pase con cualquiera de ustedes que me están viendo, que me están escuchando. Yo no quiero que pase eso con ustedes. A mis hermanos, los que me conocen y los que Dios nos ha permitido pastorear con mi esposa, yo los animo a eso, que su amor no desfallezca, que su amor siga confiando en Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en el amor de Dios no hay temor. Dice su palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambres, tribulaciones, nos van a separar, inclusive, decía Pablo, inclusive hasta golpes, porque él lo golpearon varias veces. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, yo les quiero animar, hermanos, a que confíen en Dios, porque estos tiempos que estamos viviendo no puede nadie más. Y escúchame bien esto, eso sí me gustaría que me pusieras mucha atención en esto. Nadie más te puede librar de estos tiempos tan difíciles y tan duros. Nadie más te puede librar más que Dios. Ese Dios en el cual las personas que le hemos entregado nuestras vidas a Él, sabemos que tenemos ese acceso libre. Sabemos que tenemos ahorita esa seguridad de que Él está con nosotros y que de cualquier cosa, cualquier situación, cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier duda, tú puedes ir en cualquier momento. Por eso Dios quiere que tú le entregues tu vida a Él. Por eso Dios quiere que tú regreses a Él. Por eso Dios quiere que tú
No confíes en que un hombre va a arreglar esta situación que está pasando. No confíes en que una vacuna va a arreglar esta situación que está pasando. Ahorita es esto, después va a ser otra cosa y después va a ser otra cosa. Pero nosotros confiamos en nuestro Dios y Salvador, de que Él vendrá por nosotros, de los que hemos confiado en Él y de los que hemos permanecido en obediencia a Él. Tenemos la fe de que Él nos va a llevar antes de que estas cosas se pongan peor de lo que están ahorita. Entonces, te digo una cosa, confía en ese Dios en el cual tenemos acceso libre. Mira, quiero leerte esta otra parte de la escritura, la cual es Hebreos 10, 19 al 25. Y dice así, me gustó mucho esta versión, que es la palabra de Dios para todos, y esta versión dice así. El verso 19 dice, entonces hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Mira, ¿qué es lo que nos da? Otra cosa que nos da acceso al lugar santo o al lugar santísimo o a la presencia de Dios o a tener esa comunión con Dios es la sangre que Jesús derramó. Entonces, mira, yo te quiero decir algo, que cada que oro por mi familia, por los hermanos, o cada que yo tengo mi comunión con Dios, yo cubro a mis seres queridos, a mi familia, y por las personas que yo oro, yo las cubro con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sé que aquí me está diciendo que gracias a esa sangre yo tengo una entrada libre, tengo esa libertad de entrar a mi Padre. Y mira, dice el verso 20, Jesús abrió un camino nuevo. ¿Qué quiere decir abrió un camino nuevo? Que ese camino no lo había, que ese camino no existía para entrar a la presencia de Dios o para tener una comunión con Dios. Dice, Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. ¿Ah? ¿Te acuerdas que estamos hablando acerca de la cortina? Que eso impedía que nosotros tuviéramos una comunión con Dios, que nosotros conociéramos a Dios. Entonces, Él dice que Él abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina, y dice aquí que Él mismo es ese camino nuevo y vivo. Entonces, no hay otro camino por el cual nosotros podamos llegar al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí, es decir, lo abrió, o sea, abrió ese camino ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Imagínate nada más, qué bonito es eso, qué bonito es lo que hizo, una de las muchas cosas que provocó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Entonces dice el verso 21, el gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios. Nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y ahora nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Mira, ¿qué es acercarse con un corazón sincero? El acercarse con un corazón sincero a Dios es decirle a Dios, Señor, mira, yo sé que hice esto malo, que no te agrada. Señor, tú me conoces, sabes lo que hice, sabes lo que no hice, sabes que hoy a lo mejor le grité a mi cónyuge, o a lo mejor hoy vi algo que no debería haber, dije algo que no debía haber dicho, hoy actué de una manera que no debía haber actuado. A Dios no le podemos esconder las cosas. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos una entrada, un acceso libre a Él, Él también nos conoce. Él tiene un acceso libre a nosotros, y Él escudriña nuestros corazones. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Entonces, a Dios, una de las cosas que
nos impide, y que yo lo veo como figura de la cortina que nos impide acercarnos a Dios, es el tratar de cubrirle cosas a Dios, tratar de ponerle excusas a Dios, tratar de ponerle pretextos a Dios, o tratar de justificarnos delante de Dios. No, dice aquí, entremos con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. O sea, mira, sé sincero con Dios, sé sincera con Dios. Dile a Dios, mira, Dios, esto quiero, Señor, esto deseo. Mira, tú sabes que yo he hecho esto, que yo he hecho el otro. Tú sabes, cada quien, la vida de cada quien sabe cómo está. Y en este momento, en este tiempo, hay que ser sinceros con Dios. Hay que ser sinceros con Dios para que Dios pueda obrar en nosotros, para que Dios pueda ayudarnos más rápidamente, para que Dios pueda ayudarnos, porque Él así dirá, mi hijo, mi hija, están siendo sinceros conmigo. Y yo sé que ellos no han podido vencer tal vez esta tentación, ellos no han podido vencer tal vez este pecado, pero yo los voy a ayudar. ¿Por qué? Porque están siendo sinceros conmigo. Entonces, seamos sinceros con Dios. Dice continúo leyendo el verso 23, dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. Y te voy a decir algo, Dios cumple lo que promete. Cuando tú tienes esa comunión con Dios y Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Sigue diciendo aquí, no dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Es por eso que nosotros continuamos hablando de nuestra fe, porque aquí el escritor de la carta a los Hebreos nos dice que no dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. ¿Por qué? Porque queremos compartir esto, porque queremos compartir lo que nosotros hemos conocido, queremos compartirte también a ese Dios tan bueno y tan ese Dios de amor que hemos conocido, queremos compartírtelo, queremos que tú también te lo lleves a tu casa, que tú también te lo lleves en tu corazón, que tú también te lo lleves a tu familia, que tú también te lo lleves para que Él siempre esté caminando contigo, no al lado de ti, no arriba de ti, muy arriba de ti, no, en tu corazón. Ahí es donde Dios quiere estar, en tu corazón. Y en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de prueba, en estos momentos de angustia tal vez para muchos, Él quiere estar en tu corazón. Él quiere estar aquí, que tú lo lleves con Él a todos lugares donde tú vayas. Si ahorita solo estás yendo de tu sala a tu cocina, a tu recámara, bueno, que ahí lo lleves también a Dios. A que ahí también lo lleves, porque Él quiere ser tu Dios, Él quiere ser tu Salvador y Él quiere ser tu Señor, pero también Él quiere ser tu Padre Celestial. Entonces, continúa diciendo aquí, seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Y luego el verso 25 dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que ese día se acerca, o aquel día se acerca. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Compartiendo de la palabra de Dios a muchas personas que tal vez reuniéndonos personalmente no podríamos, porque no podríamos llevar este mensaje personalmente en vivo, vamos a decirlo así, pero sí podemos a través de este medio llevar el mensaje a muchas personas. Decirles que tenemos un Dios accesible, que tenemos un Dios el cual tenemos una entrada libre, que quien nos dio el acceso, o por medio de quien tenemos acceso, por medio de nuestro Señor Jesús, porque dio su vida por nosotros, pero también por la sangre de Él tenemos ese camino nuevo que Él nos abrió. Ahora,
aquí en lo que nos está diciendo que algunos estaban faltando o que están faltando a sus reuniones. Bueno, ahorita no podemos reunirnos, pero donde sí no tienes que faltar es a tu comunión con el Señor. Donde sí no tienes que faltar es a cuando sean las prédicas, cuando tu pastor vaya a predicar o cuando vayas a escuchar un mensaje, tú no faltes ahí, que le dediques ese tiempo, esa comunión, que le dediques esa atención a ese mensaje, a esa prédica. ¿Por qué? Porque ahí Dios también te va a hablar. Dios de esa manera también, tú puedes tener acceso a la palabra de Dios de esa manera. Entonces, fíjate, te hablaba hace un momento que nosotros, bueno, que el pueblo de Israel no se atrevía a llamarle a Dios por el nombre de Dios, el Elohim, sino que ellos le decían el Señor. Entonces, viene el Señor Jesucristo y nos dice, ahora sus oraciones tienen que ser de esta manera. Ahora nos da un modelo de oración. Y es muy conocido este modelo de oración. Y nos dice aquí en Mateo capítulo 6, verso 6, mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, imagínate, el pueblo de Israel no se atrevía a llamarle ni siquiera a Dios. Mucho menos iban a atrever a llamarle Padre. Y viene el Señor Jesucristo y nos dice, bueno, ahora tú le vas a llamar Padre, ¿no? Porque Él es tu Padre. Él ahora, por ese sacrificio que yo voy a hacer, por esa ofrenda que yo le voy a dar, que es mi vida, lo dijo el Señor Jesús, vas a tener acceso. Por medio de eso vas a tener acceso para que tú le puedas llamar Padre, papito lindo. Como muchas hermanas que le llaman papito lindo, que le llaman mi amado Dios. Yo creo que las mujeres tienen más palabras, ¿verdad? de cariño para llamarle a Dios, pero como quiera que le quieramos llamar, papito, padre o papi o Dios, si tú le quieres llamar Dios, pero el hecho de que el Señor Jesús nos haya dado como ese consejo de que podemos llamarle Padre a Él. Imagínate qué maravilloso es eso. Recuerda, lo que antes no se podía hacer, porque estaba el velo, pero ahora lo podemos hacer. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? De muchas formas. Dios, por eso nos ha dado a nosotros esa imaginación, esa imaginación en nuestra mente, para que nosotros nos podamos ser creativos y llamarle a nuestro Señor, hablar con Él. No, aquí mira, cuando habla del Padre Nuestro, dice aquí en el verso 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles o los que no conocen a Dios, lo hacen, dice, porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Y no, lo que el Señor Jesús nos dice ahí, que no seamos repetitivos, que nosotros no lleguemos a orar con Dios y repitiendo todo lo que Él ya nos dijo. No, Él nos dio un modelo, Él nos dio pasos a seguir, pero aquí inclusive Él lo está diciendo, no usemos vanas repeticiones, porque eso es lo que es. Nosotros no vamos a llegar con Dios y diariamente decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No. Ese modelo de oración, nosotros tenemos que usar nuestra creatividad para nosotros expresarle a Dios, para nosotros platicar con Dios, tener una conversación. El orar con Dios quiere decir eso, tener una conversación con Dios. Hay momentos en que tú vas a hablar y hay momentos en que Él va a hablar.
Fíjate, algunas de las experiencias que he podido tener con Dios es que a veces uno llega en oración a Dios y a veces solamente le cantas. A veces solamente llegas, le cantas a Dios. En otras ocasiones solo llegas y le lloras a Dios. A veces es, en otras ocasiones solo llegas y lo escuchas a Él. Escuchas a su precioso Espíritu Santo que te empieza a hablar y tú empiezas a escuchar y tú empiezas a oír su voz, tú te empiezas a veces a quebrantar, tú te empiezas a veces a llenar de paz, a veces te empiezas a llenar de amor, de gozo. Dios te empieza a llenar, Dios te empieza a consentir. Él es tu Padre, tu papito lindo. Él es el Dios accesible en el cual podemos acercarnos en cualquier momento. Y Dios está feliz de que nosotros tengamos una conversación con Él. Eso es lo que Él quiere. Para eso nos creó, para que nosotros estemos en comunión con Él. Él nos ama, Él nos recibe, Él es nuestro Padre. Él nos llama a nosotros hijos. Y aún dice la palabra de Dios que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo no se avergüenza, imagínate, Dios tampoco se avergüenza de llamarnos hijos. Entonces, es algo bien bonito. Experiméntalo, ten esos momentos de comunión con Dios, porque es algo que no puedes obtener en otro lado, ni con otra persona. No lo vas a poder obtener. Lo vuelvo a repetir, ya lo dije en otro mensaje. Esto, lejos de componerse, va a ir peor. Pero para los que confiamos en Dios, vamos a permanecer firmes. Vamos a permanecer firmes y confiados de que Dios está con nosotros y que Dios nos va a llevar en el momento que Él decida llevarnos, pero de que nos va a librar de la ira cuando sea el día de la ira de Dios. Él nos va a librar. Así es que tenemos acceso libre. Y ya por último, quiero compartirte algunas maneras de las que podemos tener acceso a Dios. Claro, ahorita ya hablamos mucho de la oración, de la conversación con Dios, y esa es una forma, pero también otra forma es la predicación. Cuando tú escuchas mensajes, que Dios también habla a tu corazón. Por medio de un mensaje, ahorita gente se puede arrepentir de sus pecados y entregarle su vida a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios aquí en Romanos 1:16, pues no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, o sea, del Evangelio, porque es el poder de Dios, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. ¿Qué? Yo soy uno de ellos. Y gracias a Dios que me anunció su palabra. Dice otra forma de que Dios, o que podemos conversar con Dios, es leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque dice aquí el Salmo 119, 105, dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Entonces, es algo que a nosotros también nos va a dar acceso a Dios, el leer su palabra. Dios nos revela su palabra. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Porque, fíjate, por último quiero concluir con esto. Cuando uno escudriña la palabra de Dios, cuando uno la lee, cuando uno la estudia, uno puede ver cómo Dios le habla a uno, de qué forma le habla a uno, de una manera impresionante, que a veces uno, cuando Dios nos explica, nos va explicando su palabra, tú la vas leyendo y la vas entendiendo, la vas comprendiendo, entonces se va haciendo una luz que alumbra tu camino, una luz que dirige tus pasos, que te dice: para acá sí, para acá no, esto sí le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Entonces, de esa manera también Dios va a tener una comunión con nosotros, va a tener una comunicación con nosotros. Entonces, es algo bien maravilloso. Hay muchas otras formas por medio de la profecía, por medio de
de su voz que no la puedes percibir con estos oídos naturales, sino que más bien con tus oídos espirituales, que tú puedes escuchar la voz de Dios, que tú a veces sientes esa vocecita que te dice, esto no lo hagas, porque esto no le agrada a Dios, esto no le agrada a tu Padre, o esto sí hazlo, porque esto sí le agrada a Dios. Por ese medio también, que es el Espíritu Santo, podemos nosotros tener acceso a Dios, a nuestro Padre. Entonces, para concluir, yo te animo a que tú tengas ese concepto de Dios, que Él es un Dios accesible, es un Dios en el que tú puedes entrar en una comunión, en una conversación con Él a la hora que tú quieras, a la hora que tú quieras. Mira, ahorita, ¿cuántos de nosotros sinceramente, o cuánta gente al levantarse por la mañana, lo primero que agarra es el teléfono, o es su iPad, o es su computadora? Entonces, ¿por qué? Porque tiene acceso ahí rápidamente, es nada más estirar la mano y lo agarra. Entonces, con Dios es mucho mejor. Con Dios no tienes ni que estirar la mano. Con Dios solamente te despiertas y le dices, Señor, gracias por este día. Señor, te pongo este día, te pongo mi día, te pongo mi vida, la vida de mi familia, de mis hermanos, los pongo en tus manos, Señor. Y mira, estos son lo que voy a hacer hoy en este día. ¿Qué te parece a ti, Señor? Tú dirígeme. Y ya después entonces sí, al celular. Ya después entonces sí, a la computadora. Pero tú vas a ver qué diferente es si tú empiezas a entrar a la presencia de Dios por ese camino nuevo que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿no? A través de entregar su vida. Entonces, hermanos, tenemos un Dios accesible que Él quiere y está deseoso de que nosotros tengamos una comunión con Él. Por último, quiero bendecir las vidas de los que me están viendo, de los que me están escuchando, y quiero pedirle a mi Dios, cerremos nuestros ojos, y yo, Señor, te pido en esta hora, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que tú te muestres a cada uno de los que están viendo este video, que tú te muestres a sus vidas, Señor, y que aún los que se han alejado de ti, que te han conocido y se han alejado de ti, Señor, que han vuelto a poner esa cortina que les impide entrar a tu presencia, Señor, ahora mismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro esa palabra, que esa cortina es rasgada, que esa cortina es rota, en el nombre de Jesús, para que mis hermanos que están separados de ti, que están alejados de ti, regresen, Señor, a tener esa comunión, Señor, contigo, que regresen al lugar santísimo, que regresen a tu presencia, Señor, en el nombre precioso de Jesús, yo lo declaro, Señor. Y aún todo aquel que no te ha entregado su vida, ahora mismo, Señor, yo te pido que tú tengas misericordia, Señor, y que los llames, Señor, y que a través de esta oración tú tomes sus vidas, que tomes sus vidas, Señor, y que los traigas a tus caminos, que los traigas a tu presencia, porque tú eres un Dios accesible, porque tú eres un Dios personal, porque tú eres nuestro Padre que nos ama y nuestro Padre que nos ha recibido como sus hijos. Te doy gracias, Señor, bendigo a todos aquellos que me ven por este video, bendigo, Señor, a mis hermanos de la Iglesia de Cristo, Pan de Vida, Ministerio Ebenezer, los bendigo, Señor, en el